Hay una partida del año 1991 donde el gran maestro inglés Nigel Short derrota a Jan Timman de Holanda, considerada la mejor partida de Short, en la cual el rey blanco realiza un increíble viaje en pleno medio juego para ayudar a su dama a dar un jaque mate en la casilla G7. Veamos cómo fue. Short con blancas jugó E4, ante lo cual Timman respondió con caballo F6, la defensa alequín, una defensa interesante que incluso la jugó Bobby Fischer en su match contra Boris Spassky en 1972. Short jugó E5, siguió caballo D5, D4, D6, caballo F3, y aquí lo más habitual es alfil G4, y sigue alfil E2, E6, enroque y alfil E7. Pero a caballo F3 se descubrió que lo más sólido para el negro es jugar G6, que jugó también Bobby Fischer contra Spassky en su match. Ahora la partida continuó con alfil C4, caballo B6, alfil B3 y Timman jugó alfil G7. A modo ilustrativo, debo indicar que la partida Spassky-Fischer siguió con caballo BD2, enroque, H3, A5, A4, D por E5, D por E5, caballo A6, enroque, caballo C5, dama E2, dama E8, caballo E4, y aquí Fischer capturó caballo B por A4 y se quedó con un peón de más y posteriormente ganó la partida. Y alfil G7, si el blanco siguiera su desarrollo normal con enroque, seguiría D por E5, D por E5, y el negro cambia las damas con dama por D1, torre por D1 y caballo C6, amenaza del peón de E5 y queda en una excelente posición porque incluso tiene ventaja de desarrollo. Por lo tanto, alfil G7, Short siguió con dama E2, evitando el cambio de damas. Y ahora lo más jugado es enroque, y sigue H3, D por E5, D por E5 y C5. Y a enroque, el negro tiene un interesante sacrificio de peón, C4, y si alfil por C4, caballo por C4, dama por C4, sigue caballo C6, amenazando el peón de E5, torre E1 y alfil F5. Y aquí el negro queda bastante bien, a cambio de un peón, porque se queda con la pareja de alfiles y una buena disposición de sus piezas. Pero a dama E2, Timman continuó con caballo C6 y ahora siguió enroque, H3 para evitar la molesta clavada en G4, siguió A5, quiere amenazar al alfil con A4, Short lo evita con A4, siguió D por E5, D por E5, y ahora caballo D4 para cambiar el caballo y liberar un poco su posición, siguió caballo por D4, dama por D4, amenazando el peón de E5, torre E1, E6 y ahora caballo D2. Y aquí probablemente lo mejor para las negras sea alfil D7, terminando su desarrollo, porque si caballo F3, dama B4 y alfil D2, dama E7. Y si bien el blanco está un poco mejor, las negras no tienen mala posición. Pero a caballo D2, Timman jugó caballo D5, que ya es una imprecisión porque se está quedando retrasado en el desarrollo. Y siguió caballo F3, dama C5, dama E4, y ya el blanco prepara el ataque en el flanco rey con dama H4 y caballo G5. Ahora el negro juega dama B4, procurando el cambio de damas, y a su vez entrega un peón en D5 a cambio de actividad. Por ejemplo, si alfil por D5 seguiría E por D5, dama por D5, alfil E6. Y aquí el negro quedaría bastante bien porque se queda con la pareja de alfiles y a cambio de un peón tiene un buen juego de piezas. Pero a dama B4 el blanco no realiza ni lo uno ni lo otro, no cambia damas ni tampoco captura en D5 y juega alfil C4 y el negro responde alegremente caballo B6. Parece que el blanco está obligado a cambiar sus damas o tendría que entregar su alfil de C4, pero realiza la excelente jugada B3. No importa que el negro capture el alfil y doble los peones. A su vez el blanco está amenazando alfil A3. El negro captura caballo por C4, siguió B por C4, está pendiente ahora la amenaza alfil A3, el negro la evita con torre E8. Por ejemplo, si hubiera jugado torre D8, habría seguido alfil G5, torre D7 y alfil F6, con una excelente posición para las blancas.
Y a B por C4 prefirió el negro jugar torre E8, como decíamos, y siguió torre D1, dominando la columna D y evita alfil D7, siguió dama C5, y ahora dama H4, ya está preparando el ataque en el flanco rey. Siguió B6 para sacar su alfil por B7 o A6, y ahora alfil E3 amenazando a la dama. Y aquí probablemente lo mejor para el negro sea volver a la defensa con dama F8, porque si caballo G5 puede jugar H5, y si caballo E4, aquí alfil por E5 sería un error, por alfil D4, que cambia el alfil de casillas negras e instala el caballo en F6 con gran ventaja del blanco. Pero a caballo E4 el negro puede jugar alfil B7, y si caballo F6, alfil por F6, E por F6 y torre A D8, intentando cambiar las torres. Por ejemplo, aquí ya el blanco no puede seguir jugando G4 para continuar el ataque por D1, torre por D1 y torre D8. Y si evita cambiar esta torre con torre C1, ahora ya el negro tiene contrajuego porque puede seguir con dama D6 para instalarse en C6. Por ejemplo, G por H5, dama C6. Inesperadamente la partida se da vuelta y el negro queda mejor. Pero a alfil E3 el negro prefirió jugar dama C6. Esta jugada ya es errónea porque aleja a la dama de la defensa de su rey. Y el blanco continuó con alfil H6 para cambiar los alfiles y continuar su ataque. Por ejemplo, si aquí el negro jugara alfil A6, seguiría alfil por G7, rey por G7 y caballo G5, amenazando en H7. Y si por ejemplo H6, podría realizar el excelente sacrificio caballo por F7, y si rey por F7, dama F6, y a rey G8, el blanco barre la estructura de peones del flanco rey con dama por G6, y si rey H8, dama por H6, rey G8, y ahora torre D4 se incorpora al ataque con efectos fulminantes. Aquí el negro no tiene defensa. Y si jugara, por ejemplo, a alfil H6, alfil B7, también seguiría alfil por G7, rey por G7, y ahora dama F6 jaque, rey G8 y torre D4 para doblarse en la columna y continuar con su ataque con esta torre en H4. Y si dama C5, ahora el negro ya no está amenazando en G2, a dama C5 puede seguir caballo G5 y amenaza dama por F7, después dama por H7 mate. Y si dama E7, por ejemplo, caballo por H7 muy fuerte, porque si recaptura dama por dama sigue caballo por dama, con doblete el blanco queda con gran ventaja. Y si captura rey por H7, sigue un mate de corrido con torre H4, rey G8 y torre H8 mate. Por lo tanto, a alfil H6 el negro prefirió evitar el cambio de alfiles y jugó alfil H8. Y ahora siguió torre D8, fuerte, movida también, que amenaza dama E7, aprovechando que la torre está clavada. Y el negro jugó alfil B7, y la única amenaza que tiene el negro aquí es amenazar en G2 si el blanco erróneamente jugara caballo G5. Pero el blanco jugó torre a D1, doblándose en la columna D, y siguió alfil G7 ahora, intentando ahora el negro cambiar los alfiles. El blanco jugó la sutil maniobra torre D7, que amenaza cambiar alfil por G7, y dama F6 con un mate de corrido en F7 y posteriormente en H7. El negro se defiende con torre F8 y continúa alfil por G7, rey por G7, torre 1 a D4, defiende el peón de C4 para incorporar también la torre al ataque vía H4. El negro jugó torre A E8 y ahora, por ejemplo, si no hubiera jugado torre A8, hubiera realizado dama por A4, se habría salido la dama de la amenaza en G2 y el blanco puede jugar caballo G5 con doble amenaza tanto en H7 como en E6. Por ejemplo, si H6, caballo por E6 con doblete, con gran ventaja del blanco. Entonces jugó a torre 1 a D4, torre A E8, pero el blanco continúa ahora con dama F6 jaque, rey G8 y H4. Y ahora este peón amenaza con ir a H5 y a H6 y dar un mate en G7.
El negro evita la maniobra con H5, pero ahora comienza el fantástico viaje del rey blanco con rey H2 para ir a G3, F4, G5 y H6 y apoyar a su dama y dar un mate en G7. Entonces juega el blanco rey H2. El negro continuó con torre C8. Por ejemplo, si hubiera jugado alfil C8 amenazando la torre, también ahora el negro ya no estaría amenazando en G2 y continuaría caballo G5. Y si alfil por D7, torre F4 y no se puede evitar la amenaza caballo por F7. Por ejemplo, si dama C5, caballo por F7, amenaza dama por G6, mate. Y si torre por F7, dama por F7, rey H8, dama por G6, amenaza torre F7 con mate en H7. Y si dama por E5, clavando la torre, simplemente G3 y vuelve la amenaza torre F7. Y si ahora dama G7, seguiría dama por H5 jaque. Si rey G8, torre G4 gana la dama. Y si dama H7, el blanco puede cambiar las damas, dama por H7, rey por H7 y torre F7 recupera el alfil y se queda con 2 peones de ventaja. Por lo tanto, a rey H2, el negro continuó con torre C8 y ahora continúa el viaje del rey con rey G3. El negro sigue jugando movidas de espera y juega torre CE8 y ahora rey F4. Siguió alfil C8 amenazando la torre, pero ya es tarde porque viene rey G5 y ya el negro no tiene defensa ante rey H6. Por ejemplo, si jugara rey H7, seguiría torre por F7, jaque, torre por F7, dama por F7, rey H8 y rey H6, y el rey llega a apoyar a su dama para dar el mate o en G7 o en H7. Por lo tanto, a rey G5 Timan prefirió abandonar. Bien, esa fue la extraordinaria partida de Shor que demuestra cómo el rey en algunas posiciones del medio juego también puede incorporarse al ataque y apoyar a sus piezas. Nos vemos en otra oportunidad.